Pero vamos de inmediato entonces a nuestro tema. Su nombre es Jesús 2. Y vamos a comenzar hablando de la creación. Para eso nos vamos a ir directamente a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así continúa hablando el Génesis capítulo 1, lo que Dios fue haciendo y cómo lo fue haciendo cada día, cada cosa en su día, hasta terminar en el versículo 31 del capítulo 1, hablando de que en el sexto día creó Dios al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. De eso, entonces, habla todo el capítulo 1 hasta el final. Ahora, continuemos entonces en el reposo de Dios. Así he titulado este segundo punto. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Recordemos, no perdamos de vista que en 6 días ya Dios hizo toda la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice reposó, no es que el bueno tanto trabajó que se cansó y vamos a tomarnos un descanso porque no aguanto, porque me duele la espalda o algo parecido. No, cuando habla de que reposó, es que terminó absolutamente todo, y como cita constantemente, y vio que era bueno. Con todo lo que Dios hizo, él quedó completamente satisfecho. No hubo nada que faltara y no hubo nada que sobrara. Todo quedó tal cual Dios lo dispuso. La obra de la creación es una obra perfecta de nuestro Dios creador, que por supuesto es perfecto. Entonces reposó el séptimo día, porque en 6 días fue suficiente todo lo que él quiso hacer como parte de la creación. Vamos a llamarle al siguiente punto, en base a todo lo que hemos visto hasta aquí: todo marcha a la perfección. Y por eso Génesis 2 del 7 al 9 nos dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a pasar del versículo 9 al versículo 15 del mismo capítulo 2, del 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó al hombre, le mandó a fructificar, a multiplicar y a señorear sobre todos los animales de la tierra, sobre toda la creación. Y de hecho de toda hierba y de toda planta también Dios declaró, Dios mandó a que eso sirviera de provisión y de alimentación para el mismo hombre, para el ser humano. Dios plantó, como veíamos anteriormente, todo lo necesario, todo árbol delicioso. Dios creó cada detalle, ubicó cada detalle en el huerto de Edén para agradar a la corona de la creación, que es el ser humano, para darle absolutamente todo lo que necesitara. Fuera de ahí, el hombre no tenía necesidad absoluta de nada ni de nadie, porque hasta el mismo Dios tenía relación íntima con el ser humano. Se paseaba el Señor en Edén, ahí cerca de su creación de Adán y Eva.
En Génesis 2, 23 y también el versículo 25 nos dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo esto para que tengamos una idea de cómo fue en un principio, cómo Dios reposó, porque efectivamente todo fue hecho bueno, todo fue hecho de una manera que no hubiese nada que faltara, como dije también anteriormente, o que sobrara, ni nada que le molestara, ni respecto de ellos para con Dios, ni entre ellos mismos. El hombre estaba satisfecho con su mujer y la mujer admiraba a su varón, porque Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto. Entonces vamos viendo todo el diseño de la creación, vamos viendo cómo Dios colocó cada cosa en su lugar y en su tiempo, y cómo el hombre, la figura del ser humano, el hombre y la mujer son la corona, son lo máximo de toda la creación. Y de cómo Dios reposó el séptimo día porque vio todo lo que hizo y fue efectivamente bueno en gran manera. Dios descansó, estaba satisfecho con absolutamente todo. Este siguiente punto, un reposo interrumpido. El asunto no es que Dios se molestó porque le interfirieron su reposo, porque lo violentaron. Aquí el punto con el reposo interrumpido es que esto afectó la armonía de la creación y traería consigo funestas consecuencias. Ese es el punto neurálgico, que no es que el reposo se interrumpió de Dios. Dios no necesita descansar, Él es Dios, Él siempre está fuerte, tiene el vigor, tiene todo lo que se necesita. Dios había hecho todo bueno pensando en el hombre y en la mujer. La pregunta es entonces, ¿qué más querían ellos? Que afectaron ese descanso del mismo Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 3 del 1 al 10. Y este es un pasaje muy conocido por muchos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios creó todo a favor del hombre y de la mujer, todo para que estuvieran satisfechos, todo lo que pudieran necesitar o alcanzar a imaginar que necesitarían, pero se dejaron tentar, se pusieron a escuchar a quien no debían escuchar, y por eso se dejaron engañar y se dieron ante la tentación. Y fíjese el diablo tan sucio, tan perverso, tan siempre listo, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjese cómo le dice que sabe Dios, o sea, primero contradice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucha cuenta. Ella le dice lo que Dios le dijo y él viene y refuta, y ella, en vez de seguir confiando en Dios, se pone a escuchar y a confiar en lo que el diablo dice, y además se deja seducir con cosas más allá. Sabe Dios que el día que lo comieres vas a conocer el bien y el mal, serás como Dios. Y también que estaba buscando, dice aquí,
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, quería más sabiduría. Dios hizo perfecto al hombre y a la mujer. Toda la sabiduría que necesitaba ya la tenía, porque fueron creados perfectos. Dios dijo, es bueno. Si le hubiera faltado sabiduría, Dios no dice eso respecto de la creación del hombre y la mujer. Y ella estaba buscando más. Creó el enemigo este engaño en ella, generó este engaño, esta sensación de que estoy insatisfecha, estoy incompleta y quiero más. Y también el por qué no. ¿Por qué tener que hacer siempre las cosas a la manera de Dios? ¿Por qué no tomar nosotros nuestra propia decisión? ¿Por qué realmente no comprobar por nosotros que efectivamente no me conviene? Dios ciertamente creó al hombre y a la mujer con 3 dimensiones, al ser humano, y en el área del alma, en la dimensión del alma, está la voluntad. Cada uno decide lo que quiere hacer, lo que quiere hablar, lo que quiere ver. Pero Dios como Padre, así como nosotros como padres para nuestros hijos, enseñamos y decimos cosas y ponemos límites esperando que los hijos obedezcan porque eso les trae bien, y si violentan eso, si traspasan esos límites, les va a ir mal de alguna manera. El punto es que algunos hijos son desobedientes, pero realmente no todos necesitan comprobar de esa manera que el padre tenía razón. Muchos confiamos en lo que nos dicen nuestros padres. Asimismo, Eva debió confiar en lo que ya Dios le había dicho, pero se dejó tentar por el tentador. Escuchó a la serpiente, escuchó a Satanás y comió, y aún le dio a su marido. Y Dios, por supuesto, les habló, les llama. Estando Dios cerca ahí, les dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? Pero respecto de ese punto, ¿verdad? Ya sabían que iban a hablar de eso. Y entonces, fíjense que antes habíamos hablado de que ellos estaban en el 25 desnudos y no se avergonzaban. Aquí ya se dan cuenta de que están desnudos y empiezan a sentir vergüenza del diseño de Dios para la mujer y la mujer del diseño de Dios para el hombre. Y cada uno respecto de sí mismo. Y empiezan a esconderse. Y ahí fíjense entonces que también se cosen delantales en el 7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ya empiezan también a tocar otras cosas de la naturaleza, de la creación de Dios, para justificar sus errores. O sea, por el pecado también se sigue afectando más allá. Experimentan miedo, experimentan desconfianza de la presencia del mismo Señor, se esconden del mismo Dios. Y ahí viene un pasaje determinante para toda la historia de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. A este pasaje se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, el primer pasaje que nos anuncia, que nos predice una salvación futura, que es por supuesto a través del Mesías, del Cristo. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí anuncia una hostilidad, una enemistad perpetua, eterna, entre la serpiente Satanás y la mujer y su descendiente, que es la raza humana, y la simiente aquí es Cristo. Toda la raza humana depende de la mujer en este caso. Satanás hirió a Jesús con la muerte en la cruz. Por eso dice que le hirió en el talón. Fue una muerte puntual. Sabemos que al tercer día Jesús resucitó. Cuando habla del talón o del calcañar en otras versiones, le está hablando de, fue sufrimiento, fue dolor, fue una muerte específica, pero no permanente, fue puntual. Ahora, con su entrega en la cruz, con ese sacrificio perfecto, Jesús sí golpeó a Satanás y a las tinieblas en la cabeza. Le hizo una herida mortal, le dio un golpe mortal. Cuando Él murió y triunfó en la cruz del Calvario, Él venció eternamente y para siempre a Satanás, que tenía poder sobre el pecado y sobre la muerte, y su reino de tinieblas. Entonces, Génesis 3:15 es fundamental que lo entendamos para seguir hablando de lo que viene a continuación. El ser humano pecó y así interrumpió el reposo de Dios, y esa interrupción implicaba
una catástrofe para sí mismo, o sea, para el ser humano, para la naturaleza y para el mundo entero. Catástrofe que sigue vigente hasta hoy en día. Cuando se interrumpió el reposo de Dios, pasaron las siguientes cosas. Ambos pierden la confianza de Dios. O sea, el hombre y la mujer pierden la confianza de Dios. Ya Dios sabe que así no le puede confiar todo, porque ponen en duda lo que Dios les dice y porque ciertamente pueden desobedecer una vez más. Son echados de su presencia, fueron echados del huerto de Edén. Vienen los dolores de parto en la mujer. La tierra es maldita. Espinos y abrojos. Viene el trabajo como carga, no el trabajo como deleite, porque el Señor puso a Adán, aún a ponerle nombre a todos los animales y a señorear sobre toda la creación, a que labrase todo el huerto. O sea, él tenía un trabajo, solo que ese trabajo era deleitoso y tenía un trabajo múltiples funciones, pero era deleitoso, nunca fue una carga, nunca fue una queja. Era un deleite, pero a raíz del pecado original, como se le llama, o la caída del hombre, cuando peca, se deja tentar por Satanás, por la serpiente, entra el trabajo como una carga. Y ahí se añaden también todo lo que es pleitos, divisiones, conflictos internos, las enfermedades y la muerte física y espiritual. ¿Por qué? La muerte física, bueno, pues ya sabemos, pero la muerte espiritual es que el ser humano queda separado de Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es santo y Él no puede tener comunión con aquel que ha pecado. Y ahí es donde se necesita Génesis capítulo 3 versículo 15 y el cumplimiento de esto con el Mesías Salvador que había de venir al mundo y que ya vino. Siguiente punto. La única manera de contrarrestar los efectos traumáticos, dañinos y destructores que el ser humano provocó con su pecado de desobediencia a Dios fue el mismo Dios enviando a su Hijo Jesús. Esa era la única manera, ese era el antídoto, esa era la respuesta, esa era la solución. Solamente Dios el Padre enviando a su Hijo Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados o quite los pecados. Aquí vemos cómo se hacía en el Antiguo Testamento, cómo Dios había dispuesto a través de Moisés. Pero eso en aquel tiempo, y por eso, como era no tenía una eficacia eterna para siempre, sino algo puntual de año tras año, todos estos sacrificios que se presentaban a favor del pueblo para que fueran, digamos, perdonados sus pecados durante un año, eso no bastó, no fue suficiente. Aún esto se hacía porque el cumplimiento de lo que veíamos anteriormente del protoevangelio de Génesis 3:15 no había llegado al mundo, no se había dado, no se había cumplido. Pero veamos ahora qué dice Hebreos capítulo 10 del 5 al 7. Y este pasaje es muy, muy clave, importantísimo. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, lo que veíamos anteriormente, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras.
O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a su Padre Dios? Si todavía fuera posible que tú te agradaras con los sacrificios de animales, yo lo haría. Yo lo haría, porque Él se complacía haciendo la voluntad del Padre, agradándole. Pero Jesús sabía que eso ya no era necesario, porque Él era el mismo Dios, sigue siendo Dios, pero aun cuando Él vino en la tierra, Él era Dios, por supuesto. Él vino del cielo, Él conocía al Padre y Él sabía absolutamente todas las cosas. Y continúa diciendo, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Como Dios ya no se satisface con el sacrificio de animales y era necesario un sacrificio para erradicar de una vez y para siempre el pecado de la humanidad, dice, me diste un cuerpo para ofrecer. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y Dios le dio un cuerpo para ofrecer y Él sabía que ese cuerpo era el sacrificio. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy. Como nada de aquello ya era eficaz, siempre fue inefectivo, ahora más que nunca. Entonces, como ya eso no podía ser usado, eso no podía satisfacer la justa ira de Dios hacia el hombre pecador, Jesús le dice, aquí estoy. He venido para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y cuando dice las Escrituras, hoy en día hablamos de las Escrituras y es sinónimo de decir la palabra de Dios, las ordenanzas, los preceptos, los estatutos y bueno, cuantas cosas se usa para hablar de la palabra de Dios, como por ejemplo vemos en el Salmo 119. Pero cuando aquí cita las Escrituras como tal, cuando Jesús hace referencia a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Las Escrituras es el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento constantemente con un montón de profecías apuntan a Jesucristo, el Mesías Salvador que había de venir para quitar el pecado del mundo. El Padre lo dispuso y Él dijo, heme aquí. El Padre hizo ese plan perfecto anunciado desde Génesis 3:15 y viene y se va cumpliendo para este tiempo. Heme aquí. Dios lo dijo y lo envió con un propósito, pero aún aquí Él se ofrece. Heme aquí. He venido para hacer tu voluntad. Y en este punto, permítame citar algunos pasajes importantes que cité en la primera parte de este tema. Lucas capítulo 1 del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, lo que se conoce como la anunciación. Le anuncia a María el plan perfecto de Dios, y ella fue la escogida para concebir por el Espíritu Santo esta obra maravillosa de que Dios mismo se hiciera hombre y fuera colocado en ese vientre específico, en el vientre de María. Pero ¿quién fue que vino? Jesús, porque Él es la promesa de Génesis 3:15. Él es el descendiente de la mujer que le iba a dar un golpe mortal en la cabeza a la serpiente, a Satanás y a sus descendientes y a su reino de tinieblas. Y el reino de Jesús termina diciendo, no tendrá fin. En Mateo 1, del 20 al 21, ahora, hablándole a José en sueños, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús, aún su nombre tiene un significado especial. Su nombre es Jesús porque solo Jesús puede pagar el precio por nuestros pecados para liberarnos de ellos, para salvarnos eternamente y para siempre. Ahí definitivamente hay que citar a Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le vio
y automáticamente él sabía que ese era. Dios le había hablado también a Juan respecto de todo esto. Pero él, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que estaba estipulado en la ley de Moisés para que el ser humano alcanzara de año en año perdón. Entonces, cuando recibían el perdón un año, automáticamente recibían el perdón, ya se comenzaba a contar el pecado para el siguiente año. Y ellos acumulando también ahí carga, sentimientos de culpa, dolor, sufrimiento, porque el pecado trae todo eso. Y locos porque llegara al final del año siguiente para poder tener lo mismo. Que alguien, el sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por sí mismo y por ellos. Y aún orar, ay Señor, que este hombre esté santo. Porque lo primero era que tenía que pasar la prueba el mismo sumo sacerdote, para que una vez perdonado, ¿verdad?, su sacrificio fuera acepto ante Dios, una vez perdonado, pudiera presentar sacrificios por el resto de la población, por el resto de Israel, aquí con Jesucristo para toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios. Dios no se buscó un chivo por ahí. Dios no se buscó una oveja por allá. Dios ofreció a su único hijo, a su primogénito, a Jesús, y este fue el Cordero. Ese fue su sacrificio perfecto. Toda su sangre fue derramada de una vez y para siempre. Fue suficiente. Satanás tuvo también oportunidad de tentar a Jesús. Lo vemos inmediatamente. Es bautizado por Juan el Bautista. Es llevado Jesús por el Espíritu Santo al desierto. Nos habla Mateo capítulo 4. Y allí es tentado por Satanás. Pero Jesús resistió. No se puso a darle oído a lo que Satanás decía, porque él conocía a su Padre. Si usted y yo dudamos de lo que Dios nos ha hablado, vamos a ceder ante las tentaciones de Satanás. Pero en Cristo Jesús y en el Escrito está, podemos resistir absolutamente toda tentación del diablo, porque a Jesús le bastó un solo sacrificio, y en ese sacrificio perfecto y en su victoria, nosotros también tenemos victoria ante Satanás. Recuerden ahora, inclusive en Semana Santa, ¿qué es lo que hablamos? La victoria de la cruz, recordando la obra perfecta y completa de Jesús allí. Entonces no dudemos de Dios, no dudemos de su palabra, no dudemos de su amor para con todos nosotros. En Juan 10:10 nos dice la Biblia, el ladrón, refiriéndose a Satanás y a la serpiente, pudiéramos decir en este caso, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creamos esto que nos dice Jesús. Él ha venido para darnos vida, para darnos lo mejor, para mostrarnos lo perfecto que Dios ha hecho todas las cosas, pensando de manera especial en ti y en mí, en ti y en los tuyos, en todos, sin excepción de personas. Pero el diablo, la serpiente, el ladrón, hurtó la ingenuidad de ellos. Ellos tenían una ingenuidad, vivían en santidad, creían absolutamente todo lo de su padre. Le robó eso. Mató la armonía que tenían ellos el uno con el otro, porque empezaron a acusarse también, solo por citar algunas cosas en cada una de estas palabras. Dios llama a Adán y Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente, y si Dios no mete su mano todavía se estuvieran acusando y sacando los trapitos al sol. Y vino a destruir la relación que el ser humano tenía con su Dios creador, con su Dios papá. Eso, entre muchas otras cosas, hace el diablo y quiere hacer con aquellos que le dan oído a sus palabras engañosas. ¿Qué nos provee su nombre? Su nombre es Jesús. El nombre de Jesús encierra toda la sustancia que ha de dar vigor al ser humano, el ADN de una nueva vida. Encierra la respuesta y solución a sus necesidades integrales. Y cuando éste está suplido en sus necesidades y faltantes, la naturaleza y el mundo entero comienzan a experimentar
cambios positivos y transformaciones de impacto. Recordemos que el ser humano es la corona de la creación. Cuando el ser humano disfruta del diseño de Dios perfecto para él, de la bendición de Dios perfecta, está en unidad con él, está en comunión, está en armonía, todo a su vez en el hombre y a través del hombre, o sea, del ser humano, es transformado, es impactado. El nombre de Jesús encierra una persona y es Dios mismo entre nosotros, Dios mismo con nosotros y Dios mismo a través de nosotros. No necesitamos a nada ni a nadie más. Dios es suficiente, Jesús es suficiente. Su nombre es perdón, es salvación y vida eterna. Su nombre es poder y autoridad. Su nombre es sanidad, restauración y liberación. Su nombre es amor, misericordia y paz. Su nombre es consuelo, ayuda, cuidado y protección. Su nombre es guía, consejo, sabiduría. Su nombre es gracia, confianza y compañía eterna. Su nombre es crecimiento espiritual. Su nombre es realización plena. Su nombre es el todo del ser humano. Su nombre es bendición. Todo lo que usted y yo necesitamos está provisto de antemano en el nombre de Jesús. Si usted se pone a ver su vida cristiana y aún su vida antes de, si usted se pone a ver el pasado inmediato, su presente y aún anticiparse, si se pudiera, a lo que usted anhela en el futuro, usted va a ver que todo proviene de Dios en Jesucristo. No hay nada que nos haya alcanzado de ninguna otra manera y no nos puede alcanzar, porque solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Todo está en Él, todo es en Él, todo es a través de Él, todo es por Él, por lo que Él ya hizo. Porque Él es la evidencia de que Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Por allá en Génesis capítulo 3 habló, versículo 15, de esa promesa que generaciones y generaciones después Dios la envió. Porque Él nunca llega tarde. Él siempre entra a escena en el momento exacto que corresponde. Un último punto, el antes, durante y después de la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. Siendo en forma de Dios, tomemos el versículo desde aquí. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo en forma de Dios, no es que tenía un parecido a Dios, es que Él era Dios. Siempre fue Dios y siempre lo será. Pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que no digo eso justamente, es que yo soy Dios y no merezco. Es que yo soy Dios y no merezco hacerme hombre, venir a la tierra o pagar por los pecados de otros. No defendió posición, su estado. No defendió sus derechos para aferrarse a nada de eso, sino que se despojó a sí mismo. Y en el original griego dice, se vació a sí mismo. Y Él, si Él era Dios, ¿qué podemos decir entonces? ¿Dejó de ser Dios? No, Él nunca dejó de ser Dios. Pero se vació de esos derechos. Él no iba a aferrarse a. Él puso eso, digamos, a un lado. Se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo. No es que se despojó de su deidad, Él siguió siendo Dios. Se hizo como un hombre más.
Todos los atributos de Dios estuvieron presentes, eso sí. O sea, Él era omnisciente cuando estuvo en la tierra, Él todo lo conocía, Él era omnipresente, estaba en todas partes, Él era eterno, ¿verdad? Era Dios aquí en la tierra, venía de ser Dios, seguía siendo Dios, iba a seguir siendo Dios. Todos esos atributos, eso nunca, Dios perdió eso aquí en la tierra. Pero respecto de Él aferrarse a su deidad, eso sí lo puso de un lado para venir y cumplir, haciéndose un hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló. Dios se hizo hombre y eso fue una humillación para Él, pero era necesario hacerlo porque necesitaba ese cuerpo y ofrecerse Él como el Cordero de Dios para poder rescatar a la humanidad del pecado en el que había caído. ¿Y cómo lo hizo? Obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era la más terrible de las muertes. Era una tortura realmente. Era para exhibir a lo más vil de los hombres, de donde el hombre era capaz de llegar y caer. La depravación del hombre, digamos así, ante ellos, pagaban de esa manera. Pero Él sabemos que nunca falló, sino que por el hombre que sí falló, que sí pecó, entonces Él tomó su lugar. Y por haber Él cumplido haciendo todo lo que el Padre le encomendó, y por haberse entregado hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó. Su nombre es conocido, su nombre está por encima de todo y de todos. Ante Él se doblan las rodillas y las lenguas le confiesan. ¿Y cuáles rodillas le doblan? Se doblan delante de Él. En el cielo, en la tierra y en el mismo infierno. Cuando habla debajo de ella, debajo de la tierra, es del mismo infierno. Absolutamente toda la creación se rinde ante el nombre de Jesús. Tienen que obedecer ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Debe confesar. Sabemos que hay personas que se resisten, pero toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay otro como Él. Su nombre es único, su nombre tiene poder, su nombre es sobrenatural, su nombre es todo lo que necesitamos.